Las murallas del Vaticano han guardado secretos durante siglos hasta ahora. Han salido a la luz imágenes filtradas que nunca debían haber sido vistas por el público, revelando momentos impactantes que podrían sacudir los cimientos de la Iglesia Católica. El Vaticano está restando importancia al asunto. ¿Por qué desaparecieron estos vídeos para reaparecer en circunstancias misteriosas? ¿Y qué significa esto para el legado del Papa Francisco? La verdad es más inquietante de lo que nadie imaginaba. El escándalo del obispo y las filtraciones del Vaticano. El fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025 ha reavivado el interés por las controversias que marcaron su papado. Entre ellas, la supuesta filtración de imágenes grabadas dentro de los muros sagrados del Vaticano. Las inquietantes imágenes filtradas no muestran al Papa Francisco, sino al obispo Tomé Ferreira da Silva. Este incidente, ocurrido en 2021, conmocionó a la comunidad católica de todo el mundo y tuvo importantes consecuencias dentro de la jerarquía eclesiástica. Las imágenes mostraban supuestamente al obispo da Silva, que en ese momento era el jefe de la diócesis de São José do Rio Preto en São Paulo, Brasil, participando en un comportamiento inapropiado durante una videollamada. El vídeo de 60 segundos, que circuló ampliamente en las redes sociales, mostraba al obispo masturbándose durante una videollamada con otro hombre. Este contenido explícito fue especialmente perturbador para muchos católicos, dadas las expectativas de conducta moral que se esperan del clero. Lo que conecta este incidente con el Papa Francisco es que el Papa finalmente aceptó la dimisión del obispo da Silva el 18 de agosto de 2021, tras el escándalo. Según informó Latin Times, el obispo da Silva reconoció ante los medios locales que él era efectivamente el hombre del vídeo, aunque se negó a dar más detalles sobre las circunstancias. El obispo da Silva ya había sido investigado por malversación financiera y mala gestión de casos de abusos. El vídeo filtrado fue solo el último golpe, que puso de manifiesto problemas más profundos en la Iglesia y complicó los esfuerzos de Francisco por impulsar la reforma. Tras su dimisión, el arzobispo Moacir Silva fue nombrado administrador apostólico, asumiendo la gestión de la diócesis. La rápida actuación del Vaticano al aceptar la dimisión de da Silva demostró la seriedad con la que el Papa Francisco se tomaba la situación, sobre todo teniendo en cuenta su compromiso declarado de abordar las fallas morales dentro de la Iglesia. Las secuelas de este escándalo también revelaron las tensiones dentro del catolicismo brasileño, donde a menudo chocan los elementos tradicionales y progresistas. Brasil, con la mayor población católica del mundo, ha sido un importante campo de batalla para estas visiones contrapuestas del futuro de la Iglesia. El incidente de da Silva se convirtió en un punto focal de estas tensiones, con los conservadores señalándolo como prueba del declive moral del clero, mientras que los progresistas enfatizaron la importancia de la rendición de cuentas. El segundo incidente más notable relacionado con unas imágenes inquietantes procedentes del Vaticano ocurrió en 2020, aunque fue de naturaleza totalmente diferente. Un vídeo en el que se veía al Papa Francisco desaparecer en el aire durante un acto televisado en homenaje a las víctimas de la COVID-19 desde la ventana del Vaticano desató una especulación desenfrenada en Internet. El vídeo viral mostraba al Papa aparentemente desapareciendo de la ventana, lo que dio lugar a teorías descabelladas sobre hologramas y milagros. Sin embargo, los expertos afirman que probablemente se trató de un fallo técnico en la retransmisión, nada tan inquietante como el escándalo del obispo da Silva. Quizás el escándalo de filtración más famoso antes del papado del Papa Francisco fue el Vatileaks, en el que Paolo Gabriele, mayordomo del Papa Benedicto XVI, filtró documentos confidenciales a la prensa. El caso de Gabriele fue especialmente significativo, ya que reveló las luchas internas de poder dentro del Vaticano durante el papado de Benedicto XVI. Gabriele afirmó que actuó por amor a la Iglesia y al Papa, creyendo que revelar los documentos pondría al descubierto la corrupción y conduciría a una reforma. Los documentos que filtró revelaron luchas internas, corrupción y luchas de poder en las más altas esferas del Vaticano. Este escándalo contribuyó en última instancia al clima de crisis que precedió a la histórica renuncia de Benedicto en 2013, allanando el camino para la elección de Francisco. Durante el pontificado del Papa Francisco se han producido varios escándalos de filtraciones, principalmente de documentos financieros. El propio Papa Francisco calificó estas filtraciones de crímenes deplorables y se comprometió a continuar con su reforma de la Iglesia Católica. En 2015 se filtraron a la prensa documentos confidenciales sobre las finanzas del Vaticano, lo que dio lugar al escándalo Vatileaks II, que el Vaticano calificó de ataque brutal contra el Papa.
Los documentos filtrados revelaron mala gestión, corrupción y resistencia a los intentos de Francisco de aportar mayor transparencia a las finanzas del Vaticano. 2 libros publicados a raíz de estas filtraciones, Mercaderes en el Templo, de Gianluigi Nuzzi, y Avaricia, de Emiliano Fittipaldi, detallaban cómo se gastaron millones de euros en donaciones para los pobres en lujosos apartamentos para funcionarios del Vaticano, entre otras acusaciones. La respuesta del Vaticano a estas filtraciones fue rápida y severa. 2 personas fueron detenidas en relación con las filtraciones. Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, secretario de la Prefectura para los Asuntos Económicos, y Francesca Ciauchi, experta en relaciones públicas que había sido nombrada miembro de una comisión de reforma financiera. Otro incidente que llamó la atención se produjo cuando el Vaticano pidió a Instagram que investigara después de que la cuenta oficial del Papa Francisco pareciera dar me gusta a una foto provocativa de una modelo brasileña. El Vaticano mantuvo que el me gusta no procedía de ellos y solicitó una investigación sobre cómo pudo ocurrir. Aunque no se trataba de una filtración de imágenes, este incidente pone de manifiesto los retos a los que se enfrenta el Vaticano a la hora de gestionar su presencia digital en la era moderna. Este incidente de Instagram, aunque aparentemente trivial en comparación con otras controversias, puso de relieve los nuevos retos a los que se enfrenta el Vaticano en la era de las redes sociales. La cuenta de Instagram del Papa Francisco, con millones de seguidores, representaba un intento de conectar con las generaciones más jóvenes a través de nuevos canales de comunicación. Sin embargo, este incidente reveló los posibles inconvenientes de este tipo de compromiso, especialmente para una institución tan tradicional como la Iglesia Católica. La rápida respuesta del Vaticano, negando su responsabilidad y solicitando una investigación, demostró la sensibilidad que rodea la imagen pública del Papa en el ámbito digital. De hecho, en sus últimos años, el Papa Francisco demostró ser consciente de estos retos. Trabajó para aumentar la transparencia dentro del Vaticano, al tiempo que advirtió contra la difusión de información errónea. Sus esfuerzos por reformar las comunicaciones del Vaticano, incluida la consolidación de varios departamentos de medios de comunicación bajo el Dicasterio para la Comunicación, reflejan este reconocimiento del cambiante panorama mediático. Sin embargo, estas reformas, como muchas otras iniciadas durante su papado, se enfrentaron a la resistencia de elementos de la burocracia vaticana acostumbrados a formas de funcionamiento más antiguas y secretas. Controversias del papado de Francisco. El Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años, dejó un legado marcado tanto por reformas progresistas como por importantes controversias. Sus 11 años de papado se caracterizaron por sus esfuerzos por modernizar la Iglesia Católica, al tiempo que se enfrentaba a cuestiones profundamente divisivas que a menudo lo enfrentaron a los elementos más conservadores de la institución. Para comprender verdaderamente el contexto de las imágenes filtradas y los escándalos que salieron a la luz durante su mandato, debemos examinar las controversias más amplias que marcaron su papado. Quizás, la cuestión más divisiva del liderazgo de Francisco fue su enfoque hacia las relaciones homosexuales. En diciembre de 2023, el Papa Francisco aprobó un documento que permitía bendecir a las parejas del mismo sexo, publicado con su respaldo. Esta decisión, detallada en un documento titulado Fiducia Supplicans, permitía a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo en entornos informales sin respaldar el matrimonio. La medida provocó una reacción inmediata por parte de los católicos conservadores, que la consideraron un ataque a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. La controversia en torno a esta decisión fue especialmente intensa en África y Europa del Este, donde algunas conferencias episcopales declararon abiertamente que no aplicarían la política. Esta resistencia regional puso de relieve las divisiones culturales y teológicas dentro de la Iglesia Católica mundial, con las diócesis occidentales en general más receptivas al cambio que las de las regiones más tradicionalmente conservadoras. Las respuestas divergentes crearon una situación poco habitual en la que la política oficial del Vaticano fue rechazada abiertamente por algunos obispos, lo que supuso un desafío a la estructura jerárquica de la Iglesia. En una entrevista especialmente reveladora, con 60 minutos en mayo de 2024, el Papa Francisco defendió su decisión sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo. Sí, la bendición es para todos. Para todos. Bendigo una unión homosexual. Sin embargo, va en contra del derecho otorgado y contra la ley de la Iglesia. Pero bendecir a cada persona, ¿por qué no? La bendición es para todos. En esta entrevista, aclaró además que la bendición era para las personas, no para la unión en sí, y afirmó que la homosexualidad es un hecho humano, no un delito. Esta postura fue considerada progresista por algunos y escandalosa por otros.
lo que refleja la profunda división dentro de la Iglesia sobre las cuestiones LGBTQ. Esta entrevista fue especialmente significativa, ya que representó uno de los intentos más directos de Francisco por explicar su razonamiento sobre esta controvertida cuestión a una audiencia global. Su énfasis en bendecir a las personas, en lugar de a las uniones, fue un intento de encontrar un equilibrio entre la inclusividad pastoral y la coherencia doctrinal. Sin embargo, esta distinción se perdió para muchos críticos, que vieron el efecto práctico como un respaldo a las relaciones entre personas del mismo sexo, independientemente del matiz teológico que Francisco intentaba mantener. El anuncio de este cambio de política fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, con reacciones variadas por parte de diferentes segmentos de la comunidad católica. El momento en que se tomó esta decisión también fue significativo, ya que se produjo al final del papado de Francisco, cuando su salud ya comenzaba a deteriorarse. Algunos observadores especularon que Francisco estaba tratando de consolidar su legado de reformas antes de su muerte, sabiendo que tales cambios podrían ser difíciles de revertir una vez implementados. Otros lo vieron como la culminación de un cambio gradual de tono que había comenzado al principio de su papado, con su famoso comentario «¿Quién soy yo para juzgar?», sobre los sacerdotes homosexuales en 2013. Otra área importante de controversia fue el enfoque del Papa Francisco hacia el diálogo interreligioso, en particular sus comentarios que sugerían que todas las religiones son caminos válidos hacia Dios. Durante una visita a Singapur en septiembre de 2024, Francisco hizo unas declaraciones que suscitaron preocupación entre muchos teólogos desde un punto de vista doctrinal, al sugerir que Dios es para todos y que todas las personas son hijos de Dios, y que las diferentes religiones representan diversos caminos hacia lo divino. Estas declaraciones suscitaron una gran controversia, según informó The Pillar, y los teólogos las criticaron por relativistas y por socavar potencialmente la enseñanza de la Iglesia Católica sobre Cristo como único camino hacia la salvación. No era la primera vez que Francisco hacía comentarios de este tipo. La declaración de Abu Dhabi de 2019, que él mismo firmó, afirmaba que el pluralismo y la diversidad de religiones, colores, sexos, razas y lenguas son queridos por Dios en su sabiduría. Una declaración que más tarde aclaró, refiriéndose a la voluntad permisiva de Dios y no a su deseo activo. Las implicaciones teológicas de estas declaraciones eran profundas. La enseñanza católica tradicional ha sostenido que, si bien se pueden encontrar elementos de verdad en otras religiones, la salvación viene a través de Cristo y de la Iglesia que Él estableció. Los comentarios de Francisco parecían difuminar esta distinción, sugiriendo una visión más inclusiva de la salvación, que, según algunos teólogos, contradecía la doctrina establecida. Los críticos señalaron declaraciones de papas anteriores, en particular la encíclica Dominus Iesus de Juan Pablo II, que había reafirmado firmemente el papel salvífico único de Cristo y de la Iglesia Católica. Catholic World Report examinó estas declaraciones en profundidad, señalando las ambigüedades teológicas que creaban y las preocupaciones que suscitaban entre los católicos tradicionales. Los críticos argumentaban que tales declaraciones difuminaban las líneas entre el catolicismo y otras religiones, mientras que sus defensores las veían como una forma de promover el diálogo necesario en un mundo pluralista. La tensión entre el diálogo y la doctrina se convirtió en una característica definitoria del enfoque de Francisco hacia las relaciones interreligiosas. Mientras que sus predecesores, en particular Juan Pablo II y Benedicto XVI, habían entablado un diálogo manteniendo unos límites doctrinales claros, Francisco parecía más dispuesto a enfatizar los puntos en común, incluso a riesgo de crear ambigüedad doctrinal. Este enfoque reflejaba su formación jesuita, con su énfasis en la inculturación y en encontrar a Dios en todas las cosas, pero creaba malestar entre quienes daban prioridad a la claridad doctrinal. Sin embargo, la controversia más perjudicial del papado de Francisco fue quizás su gestión del escándalo de abusos sexuales por parte del clero. A pesar de tomar algunas medidas concretas, como la organización de una cumbre en el Vaticano sobre la protección de los niños en 2019, muchos supervivientes y grupos de defensa criticaron al Papa Francisco por no hacer lo suficiente para abordar el problema. Durante esta cumbre, advirtió a los obispos de la necesidad de actuar, pero los críticos argumentaron que sus medidas eran insuficientes. La cumbre, aunque sin precedentes por reunir a líderes eclesiásticos de todo el mundo para debatir la crisis de los abusos, fue criticada por centrarse más en la sensibilización y menos en medidas concretas de rendición de cuentas.
Los grupos de supervivientes esperaban protocolos claros para apartar del ministerio a los sacerdotes y obispos abusivos, la obligación de informar a las autoridades civiles y la transparencia sobre los casos pasados. Aunque Francisco implementó algunas reformas, como la abolición del secreto pontificio para los casos de abusos, los críticos argumentaron que estas medidas no eran suficientes. Entre los casos más destacados durante su mandato se encuentran la dimisión y la expulsa del cardenal Theodore McCarrick por presuntos abusos, y la condena del cardenal George Pell por abusos sexuales a menores, aunque la condena de Pell fue posteriormente anulada por el Tribunal Supremo de Australia. Estos casos pusieron de relieve los retos a los que se enfrentaba Francisco para abordar los abusos en las más altas esferas de la jerarquía eclesiástica, y los críticos señalaron el retraso entre la aparición de las denuncias y la adopción de medidas definitivas. El caso McCarrick fue especialmente perjudicial, ya que dio lugar a acusaciones del arzobispo Carlo María Viganò de que Francisco conocía la conducta indebida de McCarrick, pero había levantado las restricciones que le había impuesto Benedicto XVI. Aunque estas acusaciones nunca se demostraron de forma concluyente, crearon la narrativa de que Francisco no se tomaba lo suficientemente en serio los casos de abusos, especialmente cuando afectaban a figuras poderosas dentro de la Iglesia. Tras la muerte de Francisco, los grupos de supervivientes describieron su gestión de la crisis de abusos como la tragedia de su papado, señalando su fracaso a la hora de cambiar de forma fundamental la cultura que permitía que los abusadores prosperaran. Esta valoración reflejaba la brecha entre el compromiso retórico de Francisco de abordar el problema y el impacto práctico de sus reformas, tal y como lo vivieron los supervivientes. Aunque Francisco tomó algunas medidas importantes, como la abolición del secreto pontificio en 2019 para permitir a los obispos compartir documentación con las fuerzas del orden, los críticos señalaron que este intercambio no era obligatorio, lo que limitaba la eficacia de la reforma. El enfoque de Francisco ante la crisis de abusos puso de manifiesto la tensión entre las reformas graduales y los cambios más radicales que exigían muchas víctimas y defensores. La respuesta de la Iglesia a los casos de abuso durante el papado de Francisco varió significativamente según la región. Países como Estados Unidos, Australia e Irlanda ya habían implementado mecanismos de denuncia y programas de indemnización relativamente sólidos debido a escándalos anteriores. Por el contrario, los países de América Latina, África y algunas partes de Europa se encontraban en etapas más tempranas de abordar el problema, a menudo con una resistencia significativa por parte de las jerarquías eclesiásticas locales. Las iniciativas globales de Francisco proporcionaron cierta estandarización, pero no lograron superar estas disparidades regionales en la implementación. La implicación política del Papa Francisco también generó controversia a lo largo de su papado. Sus críticas al capitalismo global y sus llamamientos a la redistribución de la riqueza fueron considerados por algunos como una extralimitación del papel espiritual del papado, alineándolo con ideales políticos progresistas. Esta postura suscitó críticas por parte de líderes políticos conservadores y católicos tradicionalistas, lo que reflejó una guerra cultural más amplia entre los ideales liberales y conservadores dentro y fuera de la Iglesia. Su encíclica Laudato Si, sobre cuestiones medioambientales, fue especialmente controvertida en este sentido. El documento ofrecía una crítica radical del consumismo, el desarrollo irresponsable y la degradación medioambiental, vinculando las cuestiones ecológicas con la justicia social y pidiendo una conversión ecológica. Los críticos conservadores, especialmente en Estados Unidos, argumentaron que Francisco se estaba extralimitando en su autoridad al pronunciarse sobre cuestiones políticas específicas relacionadas con el cambio climático y la regulación económica. Del mismo modo, la defensa constante de Francisco de los migrantes y los refugiados, especialmente durante la crisis migratoria europea, lo alineó con posiciones políticas progresistas y lo enfrentó a líderes populistas y nacionalistas. Sus críticas a los muros fronterizos y sus llamamientos a acoger a los migrantes fueron considerados por algunos como un idealismo ingenuo que no tenía en cuenta los retos prácticos de la migración a gran escala, mientras que otros los vieron como un liderazgo moral profético frente a la xenofobia. En agosto de 2023, Francisco se dirigió directamente a esta oposición, en particular a los conservadores estadounidenses, calificándola de actitud muy fuerte, organizada y reaccionaria. Advirtió que este enfoque conducía a un clima de cierre y a la sustitución de la fe por la ideología. Esta caracterización avivó aún más las tensiones, y algunos católicos conservadores pidieron su dimisión.
Esta crítica directa a los católicos conservadores no tenía precedentes en la historia papal reciente y reflejaba la frustración de Francisco ante lo que consideraba una resistencia ideológica a sus reformas. Su calificación de esta oposición como retrógrada y reaccionaria fue especialmente provocadora, ya que sugería no solo un desacuerdo, sino una regresión. Este encuadre del debate situó a Francisco como una figura con visión de futuro y a sus críticos como defensores de un statu quo obsoleto, lo que polarizó aún más la opinión católica. Las ambigüedades doctrinales fueron otra fuente importante de controversia. Su exhortación apostólica Amoris Laetitia, de 2016, fue interpretada por algunos como una apertura a la comunión para los católicos divorciados y vueltos a casar, lo que provocó divisiones entre obispos y teólogos. Los críticos argumentaron que carecía de claridad y socavaba las enseñanzas tradicionales, mientras que sus defensores lo consideraron un enfoque misericordioso de la pastoral. La controversia sobre Amoris Laetitia fue especialmente notable por la forma en que se desarrolló. 4 cardenales, entre ellos Raymond Burke y Walter Brandmüller, dieron el paso inusual de publicar dubia, preguntas formales, en las que pedían a Francisco que aclarara aspectos del documento que, en su opinión, podían contradecir la doctrina establecida. Cuando Francisco se negó a responder directamente, los cardenales hicieron públicas sus preocupaciones, creando una situación sin precedentes en la que altos cargos de la Iglesia desafiaban abiertamente la autoridad doctrinal del Papa. La cuestión específica en el centro de la controversia era si los católicos divorciados y vueltos a casar, que no habían obtenido la anulación, podían, en determinadas circunstancias, recibir la comunión. La doctrina tradicional excluía a estas personas de la comunión a menos que vivieran como hermano y hermana, sin relaciones sexuales. El documento de Francisco parecía abrir la puerta a un enfoque más caso por caso, basado en la conciencia individual y el discernimiento pastoral, lo que los críticos consideraban que socavaba la indisolubilidad del matrimonio. Las reformas financieras también resultaron polémicas durante el papado de Francisco. Sus esfuerzos por reformar las finanzas del Vaticano, incluido el juicio al cardenal Angelo Becciu y otras personas por malversación de fondos, se enfrentaron a resistencia y controversia. Si bien estas reformas sacaron a la luz la corrupción y la ineficiencia, también provocaron rechazo interno, ya que algunos las consideraban una limpieza necesaria y otros una desestabilización de la institución. El caso Becciu fue especialmente significativo, ya que era la primera vez que un cardenal era juzgado por el Tribunal Penal del Vaticano. Becciu, que en su día fue uno de los asesores más cercanos a Francisco como segundo al mando en la Secretaría de Estado del Vaticano, fue acusado de malversación, abuso de poder y subornación de perjurio. El caso se centró en una controvertida operación inmobiliaria en Londres que supuso importantes pérdidas económicas para el Vaticano. Este juicio de gran repercusión, que comenzó en 2021, demostró la voluntad de Francisco de exigir responsabilidades, incluso a altos cargos, por malas prácticas financieras. Hacia el final de su papado, la salud del Papa Francisco se convirtió en tema de debate, especialmente tras su hospitalización por bronquitis en febrero de 2025, solo 2 meses antes de su muerte por un derrame cerebral y un fallo cardíaco el 21 de abril de 2025. Sus problemas de salud suscitaron dudas sobre la continuidad de sus reformas, ya que algunos consideraron que afectaban a su capacidad para liderar con eficacia, mientras que otros lo vieron como parte de su vulnerabilidad humana, en consonancia con su énfasis en la misericordia. Reacciones en Internet. Y el legado del Papa Francisco. Tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, cabría esperar que surgieran numerosas teorías conspirativas, sobre todo teniendo en cuenta la controvertida naturaleza de su papado. Sin embargo, se ha producido una tendencia sorprendente. En lugar de acusaciones graves de juego sucio, la respuesta en Internet ha estado dominada por memes humorísticos y contenidos satíricos, centrados especialmente en el vicepresidente J.D. Vance y su reunión con el Papa solo un día antes de su muerte. Esta reunión, que tuvo lugar el domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, en el Vaticano, fue un intercambio diplomático en el que Vance el encuentro del vicepresidente J.D. Vance con el Papa, apenas un día antes de su muerte. Este encuentro, que tuvo lugar el domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, en el Vaticano, fue un intercambio diplomático en el que Vance y el Papa se saludaron, y este último obsequió a Vance unos huevos de Pascua de chocolate para sus hijos. El momento en que se produjo este encuentro, apenas unas horas antes de que la salud del Papa diera un giro fatal, creó un terreno fértil para el humor en Internet. Las redes sociales como X, antes Twitter, Reddit y TikTok
se inundaron de memes que sugerían, de forma claramente satírica, que Vance podría haber tenido algo que ver con el rápido deterioro de la salud del Papa. Se difundieron ampliamente publicaciones con comentarios como «¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho?», y intentó desesperadamente desaparecer. Por desgracia, el Papa Francisco se había reunido con el Anticristo antes de fallecer. Se difundieron ampliamente, aunque siempre con una intención claramente humorística y no como acusaciones serias. El contexto político de estos memes es significativo. Vance, conocido por sus controvertidas posiciones y su trayectoria de crítico apartidario de Donald Trump, era una figura polarizante en la política estadounidense. La yuxtaposición de esta controvertida figura política con el Papa, sobre todo teniendo en cuenta el momento en que se produjo, creó una tormenta perfecta para la sátira en Internet. Aún más extraña fue una teoría que relacionaba la muerte del Papa Francisco con el anuncio del embarazo de la personalidad de YouTube Trisha Paytas un mes antes. Esta absurda especulación sugería un renacimiento espiritual del Papa en el hijo de Paytas, citando la coincidencia temporal como una inquietante coincidencia. El artículo que discutía esta teoría la enmarcaba explícitamente como parte del humor en Internet, y no como una conspiración seria, enfatizando que este tipo de contenido representa la fusión del humor y los temas oscuros en contenido viral, más que una creencia genuina. Esta teoría sobre Paytas ejemplifica la naturaleza extraña y a menudo sin sentido de la cultura de los memes en Internet. Paytas, una figura controvertida, conocida por su contenido provocativo y sus polémicas públicas, representa una esfera de influencia completamente diferente a la del Papa. La conexión arbitraria entre estas dos personas, sin relación alguna, basada únicamente en la coincidencia temporal, demuestra cómo la cultura de Internet a menudo crea narrativas basadas en la coincidencia en lugar de la causalidad, priorizando el valor del entretenimiento sobre la precisión de los hechos. Lo absurdo de estas reacciones en Internet contrasta fuertemente con las serias teorías conspirativas que han rodeado otras muertes papales a lo largo de la historia. Por ejemplo, la muerte del Papa Juan Pablo I en 1978 generó numerosas teorías conspirativas debido a las discrepancias en la versión del Vaticano, incluyendo preguntas sobre las autopsias y acusaciones de corrupción financiera que dieron lugar a teorías de juego sucio. Estas teorías fueron lo suficientemente serias como para inspirar libros y documentales, y algunas alegaban conexiones con el escándalo del Banco del Vaticano y el crimen organizado. La muerte del Papa Francisco no ha sido objeto de especulaciones tan serias, posiblemente debido a la comunicación más transparente del Vaticano en los últimos años. La causa oficial de la muerte se comunicó claramente como un derrame cerebral y un fallo cardíaco, en consonancia con los problemas de salud conocidos de Francisco, incluida su hospitalización por neumonía a principios de año. Esta transparencia, junto con el visible deterioro de la salud del Papa de 88 años en los últimos meses, no dio pie a teorías conspirativas creíbles sobre un acto delictivo. Cabe señalar que antes de la muerte del Papa Francisco, cuando fue hospitalizado por una doble neumonía en marzo de 2025, hubo algunos intentos más serios de difundir información falsa. The Guardian informó de que un TikToker italiano intentó entrar en el Hospital Gemelli de Roma para demostrar que el Papa había fallecido, afirmando en las redes sociales que el Vaticano se niega a decírnoslo. Esto formaba parte de una ola de noticias falsas, que incluía imágenes generadas por IA y anuncios falsos de su muerte, contra las que el Vaticano luchó activamente publicando actualizaciones periódicas sobre su estado de salud y difundiendo mensajes de audio del Papa. Este incidente anterior pone de relieve los retos a los que se enfrenta el Vaticano en la gestión de la información durante las crisis sanitarias. La difusión de imágenes generadas por IA que afirmaban mostrar al Papa en estado crítico o incluso fallecido demostró la nueva frontera de la desinformación, donde se pueden crear y distribuir rápidamente contenidos falsos convincentes. La respuesta del Vaticano, que dio prioridad a la transparencia y a las actualizaciones periódicas, supuso una evolución en su estrategia de comunicación de crisis, alejándose del secretismo que había caracterizado las anteriores cuestiones relacionadas con la salud del Papa. El New York Times también se hizo eco de estos extravagantes rumores de marzo de 2025, señalando que, a pesar de la transparencia del Vaticano, los escépticos en Internet preferían las historias fantásticas, alimentadas por la reputación histórica de la Iglesia en materia de intrigas. Sin embargo, estas teorías previas a la muerte fueron rápidamente desmentidas y no resurgieron tras su fallecimiento el 21 de abril. La causa oficial de la muerte del Papa Francisco fue confirmada por el Vaticano como un derrame cerebral y un fallo cardíaco.
El cardenal Kevin Farrell anunció a las 7:35 de la mañana del 21 de abril de 2025 que el obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre, utilizando el lenguaje tradicional para anunciar la muerte de un papa. Dados sus conocidos problemas de salud, incluida la grave neumonía que sufrió a principios de año, y la transparencia del Vaticano sobre su estado, no hay razones creíbles para cuestionar esta versión oficial. La cobertura de los principales medios de comunicación, como CNN y Reuters, se centró en los homenajes y las declaraciones oficiales, sin mencionar las teorías conspirativas que sugerían un acto delictivo. Esto contrasta notablemente con la muerte del Papa Juan Pablo I, cuyo repentino fallecimiento, tras solo 33 días en el cargo en 1978, dio lugar a numerosos libros y teorías sobre un posible asesinato. La muerte de Juan Pablo I fue objeto de especulaciones generalizadas debido a varios factores: la brevedad de su papado, la falta de autopsia, las versiones contradictorias sobre quién descubrió su cuerpo y el contexto de los escándalos del Banco del Vaticano. El libro del autor, David Jalop, In God's Name, En nombre de Dios, alegaba que Juan Pablo I fue envenenado porque planeaba reformar las finanzas de la Iglesia y destituir a los funcionarios corruptos. Aunque estas afirmaciones nunca se demostraron, cobraron gran fuerza debido a la falta de transparencia del Vaticano y a las sospechosas circunstancias que rodearon la muerte. La estrategia mediática del Vaticano durante el papado de Francisco supuso una evolución significativa con respecto a épocas anteriores. Bajo el liderazgo de Paolo Ruffini en el Dicasterio para la Comunicación, el Vaticano adoptó las plataformas digitales, los contenidos multilingües y una relación más directa con los periodistas. Esta modernización se extendió a la comunicación de crisis, y el Vaticano pasó a ser más proactivo a la hora de abordar los rumores y proporcionar información oportuna. El contraste con el tratamiento secreto de la muerte de Juan Pablo I en 1978 no podía ser más marcado, lo que demuestra lo mucho que había evolucionado la institución en su enfoque de la comunicación pública. La controversia sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo puso de relieve esta tensión. Aunque Francisco mantuvo que la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio seguía siendo la misma, su aprobación de las bendiciones a parejas del mismo sexo fue vista por muchos conservadores como un menoscabo de esa misma doctrina. La carta conjunta de clérigos y académicos católicos, en la que se pedía que se ignorara el documento, demostró el alcance de este choque ideológico. Del mismo modo, sus declaraciones sobre el diálogo interreligioso, en particular durante su visita a Singapur en septiembre de 2024, plantearon cuestiones teológicas sobre el papel único de Cristo en la salvación. Al sugerir que todas las religiones son caminos hacia Dios, Francisco pareció respaldar una forma de pluralismo religioso en contradicción con la enseñanza católica tradicional. Quizás lo más perjudicial para su legado fue su gestión del escándalo de los abusos sexuales. A pesar de organizar una cumbre sobre la protección de los niños en 2019 y de aplicar algunas reformas, muchos supervivientes consideraron que Francisco no había cambiado fundamentalmente la cultura que permitía que se produjeran los abusos. La descripción de este hecho como la tragedia de su papado por parte de los grupos de supervivientes tras su muerte refleja la decepción que muchos sintieron con su enfoque. La crisis de los abusos puso de relieve problemas estructurales dentro de la Iglesia, que las reformas de Francisco solo abordaron parcialmente. La cultura clerical que protegía a los abusadores, la falta de rendición de cuentas de los obispos que encubrieron los abusos y la prioridad dada a la reputación institucional sobre el bienestar de las víctimas persistieron en muchas regiones, a pesar del compromiso declarado de Francisco de cambiar. Su decisión de no obligar a denunciar los abusos a las autoridades civiles, dejando esta decisión a la discreción de los obispos locales, ejemplificó los límites de sus reformas, que buscaban equilibrar una mayor transparencia con la preservación de la autonomía tradicional de la Iglesia. Su implicación política, en particular sus críticas al capitalismo y su apoyo a las causas medioambientales, también resultaron divisivas. Los católicos conservadores, especialmente en Estados Unidos, consideraban a Francisco como alguien que se extralimitaba en su papel espiritual y se alineaba con causas políticas progresistas. Su descripción de esta oposición como una actitud reaccionaria avivó aún más las tensiones dentro de la Iglesia. Estas controversias políticas revelaron diferencias en la forma en que los católicos entienden el papel de la Iglesia en la sociedad. Francisco, influido por la teología de la liberación latinoamericana, hizo hincapié en el papel profético de la Iglesia a la hora de desafiar las estructuras sociales injustas y defender a los marginados. Este enfoque le enfrentó en ocasiones a los católicos que preferían centrarse en la moralidad personal y las cuestiones espirituales.
y consideraban que una participación política excesiva distraía de la misión fundamental de la Iglesia, que es la salvación. A pesar de estas controversias, Francisco mantuvo una imagen pública generalmente positiva, especialmente entre los no católicos y los católicos más progresistas, que apreciaban su énfasis en la misericordia, su preocupación por los pobres y sus esfuerzos por crear una iglesia más inclusiva. Su estilo de vida sencillo y su forma directa de hablar contrastaban con el enfoque más formal de sus predecesores, lo que le granjeó el cariño de muchos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.